Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Los Caminos de la Vida. Hoy nos visita Gerardo Rodríguez, investigador del CONICET, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias, Gerardo, por estar. Hola, ¿qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gerardo, ¿dónde estudiaste vos? En Mar del Plata. Hice la escuela secundaria en Mar del Plata, la escuela primaria la hice en Buenos Aires, en Villa Ballester, y después la escuela secundaria la hice en la escuela número 3, y después hice la facultad acá de Humanidades en la universidad, y ahí cursé toda mi carrera. Bien, acá hiciste el doctorado y la temática que vos elegiste para hacer la investigación, ¿cuál fue? Comencé a trabajar cuestiones que tenían que ver con historia de España, con cuestiones que tenían que ver con la frontera entre cristianos y moros en la península ibérica, cómo los fieles recurren a la Virgen de Guadalupe para, en el caso concreto de mi tesis, pedir o rogar por su liberación. ¿Es la misma la Virgen de Guadalupe española que la mexicana? No y sí. No, porque si uno le pregunta hoy a alguien de tradición mexicana o alguien que tiene que ver con unas cuestiones americanas, va a subrayar esta cuestión de las particularidades y la idiosincrasia que solamente la Guadalupe mexicana puede tener a partir de su vinculación con la tradición náhuatl. Pero en el caso de la Guadalupe extremeña, que es la que yo estudié y por eso te decía que sí, esa Guadalupe es la que protege, digamos, la expansión, la Virgen protectora de los descubrimientos. Muchos devotos vienen a América, el mismo Colón es alguien que es un creyente de la Virgen, entonces hay toda una tradición de cómo esa Guadalupe llega a América y se difunde, y acá después va tomando identidades locales, y probablemente la identidad local que tomó la Guadalupe mexicana hace que a veces sea difícil reconocer ese origen común. Pero bueno, sin duda que el origen de esa Guadalupe mexicana habría que buscarlo en Extremadura. ¿Cuánto colaboran las series de televisión en conocer un poco lo que era el mundo medieval? La serie de televisión, la literatura, el cine, los videojuegos permiten informar, a veces con ciertas licencias, a veces, no quiero poner errores porque no sé si esa es la palabra, pero con ciertas licencias porque se tratan de expresiones literarias, artísticas, que recrean, en este caso, el mundo medieval. Y entonces, si bien uno no puede buscar la exactitud, uno puede sí buscar un espíritu de época que informa, y que las personas de las distintas generaciones, desde los más antiguos que por ahí iban al cine y pensaban que las cosas eran tal cual se las presentaba una película de cine, hasta los que pueden ver una serie en la actualidad, cualquiera sea, por ejemplo Vikingos, para tomar el caso que uno puede estudiar, a los que juegan un videojuego. ¿Tomarías de la serie de Vikingos como algo próximo a lo que podría ser la vida en la Edad Media? A mí me parece que hay algunas cosas que estas series de alguna manera hacen romántico. Entonces, muchas de las relaciones entre los personajes, muchas de las relaciones entre los padres y los hijos, muchas de las relaciones amicales, a veces están más presentadas según lo que sería en el siglo XX que lo que podría haber sido el contexto de los vikingos. Pero, a pesar de eso, muchas cuestiones que tienen que ver con esa presencia de la alteridad, en el sentido de cómo el otro está presentado y cómo ese otro se encuentra a la vuelta de la esquina, y ese otro es muy diferente porque no es solamente que no comparten un idioma, sino que no comparten una cuestión religiosa, no comparten ninguna pauta de comportamiento. Entonces eso creo que eso lo muestran bien. Y creo que muestran, ¿no?, la dureza de todas estas cuestiones, desde una expansión, desde una guerra, desde la vida misma, ¿no?, en el cotidiano, que debe ser muy, muy difícil. Yo cuando doy clases siempre digo lo mismo: la Edad Media nos puede resultar muy atractiva, nos puede resultar muy sugerente,
pero probablemente ninguno de nosotros pudiera sobrevivir un día o dos en la Edad Media, porque nos mataría el frío, un animal salvaje, un golpe, una peste. Es decir, son otras culturas, y creo que las series en parte lo muestran. Nosotros somos parte de una cultura, de una historia. ¿Y qué tenemos de la Edad Media aún hoy? Bueno, hay muchas cosas que tenemos de la Edad Media aún hoy, y creo que a veces lo sabemos, a veces no lo sabemos. Son cuestiones a veces que van desde objetos que seguimos usando y que tienen su origen en el mundo medieval, hasta prácticas médicas, hasta instituciones, hasta formas de vivir y de habitar la ciudad. Esto se puede encontrar en nuestras ciudades hoy, a pesar de que nosotros no tuvimos una Edad Media. Pero no hay que olvidar que esa Edad Media llegó con los que se subieron a los barcos, y sin duda alguna la presencia, la colonización española trajo esa Edad Media a América, la trajo a los distintos enclaves, y de ahí se difundió. Vos me decías en cosas concretas, bueno, los anteojos, el reloj, la vida de cómo vivimos una ciudad, cómo nos relacionamos en el mercado, o vamos a una plaza central y pública, y cómo en torno a esa plaza central y pública se organiza la vida religiosa y la vida civil junto con la vida comercial. Instituciones que, si bien han variado en su funcionamiento, son medievales. La universidad, sin ir más lejos, tiene su origen medieval. Toda una serie de palabras, de expresiones que tienen que ver con presencias y vínculos culturales. Nosotros en América hispánica tenemos una tradición al saludarnos que es, bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, o ojalá que pase tal cosa, y eso, por ejemplo, en el resto de Europa no está, y es porque es algo que es una expresión que los españoles toman de los moros que conviven en la península ibérica. Ojalá es por Alá, ¿no? Entonces esa idea de saludar metiendo a Dios en el medio es una herencia que a nosotros nos llega de esa convivencia hispánica de 700 años, y así podríamos tomar muchas cuestiones, la ropa interior, no quiero decir el dulce de leche, pero las formas de hacer dulces, como es el dulce de leche, es una forma que llega de Persia. Las herencias son muchas y de muy variado tipo, y sin duda alguna creo que hoy la que más importante está subrayando mucho tiene que ver con nuestras formas de comunicación. Leemos y escribimos como se lee y se escribe a partir de la Edad Media. Los signos de puntuación que nosotros usamos son una invención medieval. De hecho, una de las letras que nosotros tenemos, la T, la Tim Newman, es una herencia del mundo carolingio. Es decir, que hay muchas de esas cuestiones y que a veces se conoce y a veces no. Generalmente la gente, cuando piensa en grandes cosas, piensa o en la contemporaneidad más rabiosa, o en una antigüedad, digamos, no, esto lo hicieron los griegos, los romanos. Y en realidad nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos más de la Edad Media que de los griegos y de los romanos. Qué importante, ¿no?, lo que estás diciendo, porque es una forma de revalorizar una edad que durante mucho tiempo fue negada. Porque muchas veces se insiste y se subraya, por ejemplo, cuando se habla de la democracia y se habla del mundo griego, de la polis griega y de la República Romana. Y en realidad nosotros, nuestra democracia no tiene nada de griega ni de romana, más allá de que un nombre o una invención. Nuestras formas, digamos, de dar presencia a los parlamentos, y que en esos parlamentos haya representaciones minoritarias, electivas, la posibilidad de hacer una vida en donde la gente participe plenamente y tenga derechos a partir de una idea más extendida de la ciudadanía que solamente es el nacimiento en un lugar, eso es medieval. Y eso es una cosa que a partir del siglo XI en adelante se desarrolla en España, se desarrolla en Inglaterra, se desarrolla en Francia, en Italia, y a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y cuando se habla de la democracia se habla de las polis o de las poleis,
Pero bueno. Y tengo una pregunta, porque digamos, el historiador va desde las cuestiones del presente a interrogar el pasado. ¿Existía la corrupción como se la conoce hoy? Las cosas se compraban y se vendían. A nadie le interesaba la corrupción en el sentido que uno sabía que los grandes mercaderes de Venecia eran lo que eran los dueños de la ciudad, y probablemente esos dueños de la ciudad fueran porque llegaran a hacer comercios lícitos en el Mar Negro, o también porque hundieran algún banco enemigo, o porque pusieran un seguro para hacer estas negociaciones más caro, o compraran a la compañía de seguro para que no le pusiera buen alquitrán a los barcos. Eso era corrupción también y se daba. Por ahí no estaba presente esa idea de la corrupción como nosotros vemos. Sí aparece mucho esta idea de la corrupción espiritual, que si uno no hace y no se comporta correctamente, bueno, vienen los castigos, vienen las cuestiones de que son unas sanciones más morales o religiosas que una punición. Nadie iba a la cárcel por una cuestión de corrupción política, no sé, que fuera un adversario y que cayera ante gracia, o lo que lo exiliaran, como pasaba en las ciudades italianas, o entre los vikingos, que preguntabas en serie, que eran formas que tenían de sanción, ¿no? Y en esta época donde la mujer está luchando para ganar cada vez más espacios y reconocimiento, ¿qué pasaba con las mujeres? Es difícil generalizar en una edad que contempló 1000 años, pero ¿qué nos podrías decir en torno a las mujeres? Con la mujer pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimos ámbitos y muchísimas diferencias y muchísimas lugares de actuación de las mujeres que tienen desde un reconocimiento por la acción, o a veces un reconocimiento incluso intelectual, porque son nombres propios que por ahí han sobrevivido. Pero las mujeres en general tienen, después voy a dar algún ejemplo concreto, pero tienen una presencia y están reconocidas en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el mundo carolingio, en el siglo VIII, IX, son las mujeres de la corte, y sobre todo son las mujeres de la corte de los carolingios las que tienen el control del tesoro y controlan todo lo que tiene que ver con estas cuestiones hoy diríamos, de ese patrimonio. Las mujeres tienen una presencia muy importante en la vida religiosa. Hay una religiosa como es Hildegarda de Bingen, hasta que los papas, los reyes, los príncipes van y la consultan, porque además de ser una sabia tiene visiones y ella se conecta con Dios, y todas esas visiones que ella tiene la plasma por escrito en obras y en dibujos y incluso hoy diríamos canciones, pero no sería la palabra adecuada. También las mujeres son médicas y hay toda una serie de conocimientos y de prácticas médicas vinculadas, hoy diríamos, con la obstetricia y la ginecología, desarrolladas por médicas medievales. Pero también tiene que ver con una presencia de que las mujeres a veces se suponía que solamente tenían que orar y tenían que dedicarse a estar en su casa con el hilado, pero había más cosas que esas, ¿no? Y también hay otras cuestiones que tienen que ver con oficios que se conocen como ser partera, y ser partera es un oficio muy importante, entonces las mujeres que practican este oficio son reconocidas. Claro, también hay brujas, claro, también, pero siempre hay otras opciones, y más allá de esa idea general, creo que hay que matizar y reconocer que están presentes en todos los ámbitos y lugares. Bien, te propongo salir a recorrer la ciudad de Mar del Plata y encontrar algunos de esos espacios que, aún no siendo esta una ciudad medieval, tiene algunas cosas que podemos reconocer del periodo medieval. Bueno, vamos entonces a la calle. Vamos. Bueno, estamos acá haciendo el recorrido prometido. Y Gerardo, ¿qué tiene esto de medieval? Nuestra ciudad no es una ciudad medieval en cuanto a su trazado urbano. Nuestra ciudad tiene un trazado urbano en cuadrícula o damero, que es el que básicamente se genera en la Baja Edad Media y en adelante, y que es el que traen los españoles, ¿no?, en la colonización. Pero sí hay una reminiscencia medieval en estas 2 cuadras que tiene la ciudad.
el bulevar marítimo entre Luro y Rivadavia, en donde frente a la costa se sigue haciendo un paseo comercial, y ese paseo comercial está hecho con techado, es decir, una especie de recoba. Esas recobas, que son habituales, son una tradición medieval, porque en el mundo medieval, cuando llovía o se ponía feo el clima, se seguía comerciando bajo amparo de estas techumbres. Llegamos a la plaza central, a la plaza San Martín. Contanos qué hay acá. Bueno, en la plaza ahora la vamos a recorrer. Nosotros estamos en un ámbito que es también una herencia de la colonización española. Cuando los españoles llegan a América, lo que hacen es, en un espacio central, ponen lo que es la picota o el rollo de justicia para de ahí en más llevar adelante los juicios y lo que fuera, y en las construcciones tienen que ver fundamentalmente con el ámbito religioso, económico, social y político. Nosotros ahora estamos viendo acá en esta plaza de la ciudad lo que sería nuestra catedral, la Catedral San Pablo y Cecilia, pero que además tiene una característica, que es una recreación medieval, porque está hecho en una de las, utilizando uno de los recursos o de los estilos artísticos medievales, que sería el mundo gótico. Nuestra catedral recrea esa tradición gótica que se ve en lo que sería externamente, en esas puntas y en esas agujas, como terminan hacia arriba, que representarían el triunfo y la magnificencia de Dios. Y acá en otra de las laterales de la plaza, para ver cómo esto que decíamos de la funcionalidad del espacio, tenemos enfrente la catedral, y enfrente de la catedral tenemos el municipio, en este caso con una torre y un reloj. Eso sería algo típico, la aparición de esos relojes, y marcando el reloj el tiempo civil, es algo que básicamente se desarrolla a partir de fines del siglo XIII en adelante. Antes el tiempo lo marcaba la catedral o la iglesia, porque a través de sus campanadas eran las que marcaban los distintos momentos del día, y la gente sabía con cada repique de campana en qué momento del día estaba y demás. Bueno, hemos dado una vuelta por la ciudad, hemos conocido algunas cuestiones medievales que aún perduran, si bien queremos aclarar que Mar del Plata, como ya vos lo dijiste, es una ciudad creada en 1874, por lo tanto nada tiene que ver con el medievalismo, pero sí, a través de la colonización, algunas de las ideas se plasman en muchas de las ciudades americanas. Así que te agradezco la visita, esta salida, y bueno. Gracias por la invitación, y para vos y para los que están atrás de cámara. Nos vemos entonces en una próxima edición, y acuérdense de que si les interesa estas entrevistas se pueden suscribir, hay una campanita cuando terminan los videos, y de esa manera ya están suscritos al canal. Hasta la próxima.